Y el tema es relativamente corto, sin embargo, pues no es tan sencillo. La glándula suprarrenal es compleja, sobre todo por la diversidad de hormonas que libera, ¿vale? Entonces vamos a iniciar con glándula suprarrenal. Vamos a empezar hablando un poco sobre anatomía y sobre histología. La glándula suprarrenal la podemos dividir en dos segmentos. Bueno, tres segmentos si consideramos la cápsula, solamente que la cápsula pues es tejido conjuntivo que generalmente rodea un órgano. Por debajo de la cápsula podemos observar dos zonas o dos regiones. La primera se llama corteza, que a su vez está formado por tres zonas o tres capas, y la parte más interna se llama médula, ¿verdad? Igual que en los ganglios linfáticos, igual que en muchos otros órganos. La corteza, a su vez, tiene tres zonas: zona glomerular, zona fascicular y zona reticular. Y cada una de estas tiene diferente nombre porque también hacen diferentes cosas, tienen diferentes enzimas y por lo cuanto van a liberar diferentes tipos de hormonas, ¿vale? Ya haciendo un zoom sobre la región, sobre las regiones de la glándula suprarrenal, podemos observar que está irrigada por una arteria que lleva un flujo sanguíneo bastante grande, la cual se llama arteria capsular. Entonces, la arteria capsular entra por la cápsula que está formada por tejido conjuntivo. Aquí podemos observar un fibroblasto y llega inmediatamente a la zona glomerular. En la zona glomerular se libera principalmente una hormona que es un mineralocorticoide y se llama aldosterona. ¿Sale? ¿Por qué le decimos mineralocorticoide? Porque participa principalmente en el metabolismo de minerales, ¿verdad? Siendo el más importante el sodio, aunque también participa en el metabolismo del potasio, ¿vale? Entonces recuerden, aldosterona, mineralocorticoide, porque participa en el metabolismo de minerales como el sodio y como el potasio. Inmediatamente después de la zona glomerular encontramos a la zona fascicular. Aquí tenemos células que van a liberar principalmente glucocorticoides, dentro de los cuales tenemos la cortisona, corticosterona, pero el más importante va a ser el cortisol, ¿vale? Más adelante vamos a ver todas las funciones o algunas de las funciones más importantes del cortisol, que es la hormona característica de la glándula suprarrenal, ¿verdad? Como el cortisol participa en el metabolismo de la glucosa y también es un esteroide, a este le llamamos, bueno, a este y a todos los de la familia del cortisol, llamamos glucocorticoides. Inmediatamente después de la zona fascicular encontramos a la zona reticular. Ahí lo que vamos a encontrar son células que van a producir principalmente a dos andrógenos, ¿vale? Los andrógenos son hormonas sexuales que generalmente tienen características sexuales masculinas y por eso es que los llamamos andrógenos, ¿verdad? Entonces, estos son dos: la androstenediona y la dihidroepiandrosterona, ¿vale? Cabe mencionar que estos dos pueden convertirse en dihidrotestosterona y testosterona, ya sea en el testículo o en otros órganos, ¿verdad? Por eso los llamamos andrógenos u hormonas masculinas. Ya después de la zona reticular, vamos a encontrar a la médula. La médula se encuentra en la parte más inferior o la parte más interna de la glándula suprarrenal y se encuentra cerca de la vena que se llama vena medular. La médula tiene células bien características porque estas se derivan del bulbo nervioso en la embriología. Entonces tienen características parecidas a las que pudieran llegar a tener las células nerviosas. De hecho, nervios que cuidan a axones van a desembocar directamente en la médula suprarrenal. Por eso aquí vemos que dice terminal simpático preganglionar y las neuronas van a hacer sinapsis directamente con estas células de la médula suprarrenal, haciendo que por vía nerviosa, principalmente vía del sistema nervioso autónomo, particularmente el sistema nervioso simpático, las células de la médula suprarrenal liberen principalmente el neurotransmisor adrenalina, ¿verdad? Van a liberar noradrenalina, pero en su mayoría van a liberar adrenalina, ¿vale? Entonces, las principales hormonas adrenales y las que vamos a ver a continuación son aldosterona, cortisol,
en menor proporción de hidroepiandrosterona. Cabe mencionar que todos estos son esteroides sexuales, entonces son derivados del colesterol, ¿verdad? Y también vamos a ver la adrenalina, que es una hormona que es derivada de un aminoácido llamado tirosina, ¿vale? Eh, Hay una mnemotecnia, déjenme aquí hacer la anotación, una mnemotecnia de la cual hablan los profesores de fisiología, que nos dice que para que aprendamos las diferentes regiones por las cuales se liberan las hormonas de la glándula suprarrenal, básicamente nos dice que vamos de lo salado a lo dulce. ¿Por qué de lo salado a lo dulce? Porque la aldosterona pues se encarga del metabolismo de la sal, ¿verdad? Y los glucocorticoides del metabolismo de la glucosa. Y como el DHA y la testosterona tienen que ver con el deseo sexual, pues básicamente dicen los maestros de fisiología que eso es lo más dulce de todo, ¿verdad? Entonces, por eso es de lo salado a lo dulce, donde primero tenemos a la aldosterona, que es el mineralocorticoide, el cortisol, que es el glucocorticoide, y la DHA, que es un andrógeno, ¿verdad? Esto, también haciendo colación con las zonas de la corteza de donde se liberan las respectivas hormonas, ¿vale? Entonces yo no me inventé esa mnemotecnia, básicamente es una mnemotecnia famosa que incluso creo que vimos en los videos de Histoflix cuando vimos histología de la glándula suprarrenal o histología del sistema endocrino en general, ¿vale? Muy bien, déjenme borrar lo que escribí y vamos a continuar con el metabolismo y las enzimas que participan en el metabolismo de los glucocorticoides y de las hormonas o de los esteroides que se encuentran en la glándula suprarrenal en general. Cabe mencionar, y esto es algo que ya vimos mucho en bioquímica, que los esteroides van a ser formados a partir del colesterol. Este anillo característico va a formarse a partir de acetilcoenzima A. Ya en bioquímica vimos algo sobre ello. Cuando la acetilcoenzima A se acumula en el citoplasma, pues se sintetiza colesterol, ¿verdad? El colesterol tiene cuatro anillos, sí, un ciclopentano y un fenantreno, por eso generalmente decimos que su estructura se basa en el ciclopentano perhidrofenantreno, y particularmente en el carbono 17 va a tener distintos componentes o distintas ramificaciones que va a hacer que sea un esteroide distinto de otros. Entonces, en las mitocondrias de muchas de las glándulas que van a producir hormonas esteroideas, tenemos una enzima que se llama enzima de escisión de la cadena lateral, donde básicamente se cinde, como su nombre lo dice, la cadena lateral, particularmente en el carbono 17, y lo que se forma es pregnenolona. La pregnenolona tiene dos opciones. Por acción de la 17 alfa hidroxilasa, se puede convertir en 17 alfa hidroxipregnenolona, o bien por acción de la 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que se encuentra en el retículo endoplásmico liso, se puede convertir en progesterona, ¿verdad? No nos van a importar mucho los intermediarios. No es importante que se aprendan los intermediarios, pero sí las enzimas pasolimitantes de la formación de cada uno de los esteroides que libera la glándula suprarrenal. Particularmente, vamos a ver aquí, en la parte que está en color azul, particularmente la 17 alfa hidroxilasa en la zona fascicular. Ojo, cabe mencionar que en cada una de estas zonas tenemos la producción de estas hormonas en particular, porque aquí tenemos a las enzimas pasolimitantes en la formación de esa hormona. Por ejemplo, en la zona fascicular vamos a tener a la 17 alfa hidroxilasa, la cual no la vamos a encontrar en la zona glomerular ni en la zona reticular. ¿Esto a qué nos va a llevar? A que el cortisol solamente se puede encontrar en la zona fascicular, ¿verdad? Entonces, déjenme hacer las anotaciones de las enzimas vasolimitantes.
La enzima, paso limitante en la formación de cortisol, se llama 17 alfa hidroxilasa y esta solamente la vamos a encontrar en la zona fascicular, ¿vale? Por otro lado, si la corticosterona, que es el precursor del cortisol, viaja a otra zona de la glándula suprarrenal, particularmente a la zona glomerular, entonces, por acción de una enzima que se llama aldosterona sintasa, se va a formar la aldosterona, ¿verdad? Solamente que esta aldosterona sintasa solamente se va a encontrar en las zonas glomerulares exclusivamente, ¿vale? Y por otro lado, cuando tenemos una diferencia en en el sentido de la evolución de los esteroides y estos viajan hacia la zona reticular por acción de una enzima que se llama 1720 desmolasa. Se puede convertir en dehidroepiandrosterona, mejor conocida como DHA, DHEA, y estos van a ser los andrógenos que van a poder ser liberados por parte de la glándula suprarrenal, ¿verdad? Como se los mencionaba anteriormente, la androstenediona y la DHA van a poder convertirse a su vez en testosterona por una enzima que se llama 3-beta esteroide deshidrogenasa, ¿verdad? Pero las enzimas pasolimitantes para la conversión de cada una de de las hormonas de la glándula suprarrenal van a estar en sus respectivas regiones donde se sintetiza esa hormona y van a ser para el cortisol 17 alfa hidroxilasa, para la aldosterona sintasa y para la DHA y androstenediona 17-20 desmolasa, ¿vale? Muy bien. Aquí vemos algunas de las enzimas del citocromo P450 implicadas en la esteroidogénesis, ¿vale? Cabe mencionar que muchas de estas se encuentran en el retículo endoplásmico liso y van a formar parte del complejo citocromo P450, ¿verdad? Dentro de estas tenemos a la 17 alfa hidroxilasa, 17-20 desmolasa, que son las que vimos anteriormente, y la aldosterona sintasa, que son las enzimas pasolimitantes en la síntesis de los diferentes esteroides que son liberados por la glándula suprarrenal. Muy bien, vamos a iniciar hablando sobre la hormona o una de las hormonas más importantes de la glándula suprarrenal, la más conocida y ahora muy sonada, que es el cortisol, ¿vale? Entonces, vamos a ver a grandes rasgos su regulación, sus principales funciones y también cuáles son las enfermedades que se producen por su sobreproducción o por su no producción en el organismo, ¿vale? Entonces, igual va a estar regulada por un eje, el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, pero aquí tenemos una pequeña diferencia, porque para que se dé la liberación de la hormona liberadora de corticotropina desde las células de soma pequeño que tenemos en el hipotálamo, también va a ser importante la corteza cerebral, particularmente un proceso que aquí ponemos en color rojo que se llama estrés, ¿vale? Entonces, el estrés, ya sea físico, emocional o bioquímico, va a ser un feedback positivo o una retroalimentación positiva para que se le libere desde el hipotálamo, particularmente en las células de soma pequeño del núcleo paraventricular, la hormona liberadora de corticotropina. Después que tenemos la señal de liberación de la CRH, esta va a viajar por el sistema porta y llegar directamente hacia la hipófisis. Ya en la hipófisis, por las células corticotropas, va a ser liberada la hormona corticotropina, ¿vale? Particularmente, esta hormona se libera como propiomilanocortina. Más adelante vamos a ver
en qué radica la importancia de esto, particularmente cuando se nos generan ciertas enfermedades, ¿verdad? Entonces, las células corticotropas liberan ACTH. ACTH viaja a la glándula suprarrenal y ya en la glándula suprarrenal se une al receptor de melanocortina 2, que es un receptor acoplado a proteínas G. Se activa en enilatociclasa. La enilatociclasa genera que se libere AMP cíclico. Esto genera el aumento de pKa. El pK induce la actividad de P450-SC, que era la 17 alfa hidroxilasa, para que se produzca principalmente cortisol. Sin embargo, y esto es importante que lo sepan, el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, no solamente sirve para liberación de cortisol, sino que todas sus hormonas, en mayor o en menor proporción, son liberadas cuando se activa el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, ¿vale? Entonces aquí no es importante la liberación del cortisol, sin embargo también las otras hormonas, también la adrenalina, también la aldosterona, en mayor o menor proporción, van a ser liberadas bajo el efecto o la iniciación de este eje, ¿verdad? Como todo eje, también tiene su feedback negativo, su retroalimentación negativa. Cuando es liberada la ACTH, también puede viajar al hipotálamo e inducir una inhibición de la liberación de CRH, ¿vale? Y también el mismo cortisol puede a nivel de la hipófisis o a nivel del hipotálamo disminuir este eje y regular este eje hacia la baja, ¿verdad? Entonces, el cortisol va a ser liberado por factores estresantes, ya sea físicos, emocionales y bioquímicos. Y también va a tener una liberación circádica, particularmente cuando nos levantamos, es cuando tenemos el pico máximo de cortisol sin necesidad de que participe el estrés, ¿verdad? El estrés puede ser físico, puede ser bioquímico, pero aquí hay algo muy importante que también puede ser a nivel de percepción, puede ser un estrés emocional y un estrés emocional nos puede activar este eje y esto puede tener consecuencias sobre las concentraciones de cortisol que tenemos en el torrente sanguíneo y por lo tanto sus efectos que son los que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Básicamente, el estrés que nos causa la liberación de cortisol, pues es la enfermedad del siglo XXI, ¿verdad? Todos estamos estresados, todos tenemos altas concentraciones de cortisol en nuestro cuerpo y pues eso evidentemente tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias? Las que vamos a ver porque vamos a conocer las principales funciones del cortisol, las cuales las vamos a dividir en dos tipos, para fines prácticos nada más. Las inmunomoduladoras, que básicamente se refiere a la modulación de la respuesta inmune, y las metabólicas. El cortisol es un inmunomodulador. Anteriormente se creía que era solamente un inmunosupresor porque activaba un proceso que inducía apoptosis de macrófagos y apoptosis de linfocitos. Entonces, el este, cortisol es un potente inmunosupresor. Sin embargo, ahora también sabemos que puede activar procesos inflamatorios y antiinflamatorios. Los procesos antiinflamatorios los activa a través de una hormona que se llama lipocortina. La lipocortina tiene efectos antiinflamatorios, pero también puede activar un factor de transcripción que se llama NF-κB. NF-κB es un factor de transcripción, el cual activa un proceso que se llama inflamación y la liberación de una citocina que se llama interleucina 1 principalmente. Aunque NF-κB también activa las otras citocinas proinflamatorias como interleucina 6 y TNF-alfa. Básicamente la activación del famoso inflamosoma a través de NF-κB hace que lo que se libere sea principalmente interleucina 1, ¿verdad? Y ya ustedes saben lo que produce interleucina 1, es una citocina proinflamatoria que induce fiebre, que induce la liberación de proteínas de fase agudo, como por ejemplo las que participan en el complemento desde el hígado, ¿vale? Entonces el cortisol tiene efectos inmunomoduladores, principalmente proinflamatorios e inmunosupresores, y en menor proporción también efectos antiinflamatorios. Aparte de los efectos inmunomoduladores,
también tiene efectos metabólicos. Y en los efectos metabólicos, básicamente, va a hacer prácticamente funciones catabólicas, que incluyen aumento de la gluconeogénesis hepática. Obviamente, si aumenta la gluconeogénesis hepática, esto va a ocasionar un aumento de la glucosa en sangre, generándonos hiperglicemia, ¿verdad? E incluso en un caso donde estemos estresados todo el tiempo y la gluconeogénesis esté prendida todo el tiempo, pues entonces puede producir prediabetes, síndrome metabólico o incluso diabetes. También hace que la distribución de la grasa sea diferente. Prácticamente induce una acumulación central del tejido adiposo, particularmente que se forme grasa visceral y por alguna razón también induce que se acumule la grasa por debajo de los cachetes o básicamente a la altura del cuello. Entonces, cuando hay un exceso de cortisol, nos da una fase característica que se llama fase de cara de luna llena, donde básicamente las personas que tienen un exceso de cortisol, pues tienen la cara redondita, redondita como luna llena, ¿verdad? Entonces, esto es característico de un síndrome que se caracteriza, válgame la redundancia, por un exceso de cortisol que se llama síndrome de Cushing. También aparece algo que en exceso, cuando tenemos exceso de cortisol, que se llama joroba de búfalo, porque también tendemos a acumular la grasa sobre la nuca, ¿vale? Entonces aquí dice acumulación central de tejido adiposo, pero también se acumula en la cara y se acumula en la nuca, generando una fascia característica y aparte una fisionomía y un fenotipo característico. Hay un aumento de la proteólisis y esto es bien, bien, bien importante porque el aumento de la proteólisis no solamente genera disminución de la masa muscular, sino que mucha de esta proteína es convertida en aminoácidos y estos aminoácidos van a hacer que se genere más gluconeogénesis y al tener más gluconeogénesis aumentan las concentraciones de glucosa en sangre, haciendo que la glucosa pues aumente a tal grado que básicamente podamos ver prediabetes o diabetes. Y también sucede algo bastante, bastante atípico, porque hay tanta proteólisis por efecto de el cortisol que algunas proteínas que se encuentran uniendo a las células de los vasos capilares se van a degradar, generando algo que se llama fragilidad vascular. La fragilidad vascular se ve reflejada como unas pequeñas hemorragias que nos van a causar estrías, ¿sale? Estrías violáceas que pues en las personas con síndromes de Cushing son bien características alrededor del abdomen, ¿verdad? Entonces la proteólisis asociada a el exceso de colesterol también causa estrías, ¿vale? De hecho, justamente, también es una de las razones, una de las muchas razones, o una de las hipótesis de por qué en las mujeres que están embarazadas, las cuales ya tienen resistencia a la insulina, aumenta la proteólisis y eso es lo que les ocasiona las estrías características que le aparecen en la zona del abdomen, ¿verdad? El ritmo de crecimiento de los vasos capilares, además del estiramiento de la piel, va generando que se formen nuevos vasos sanguíneos y al haber proteólisis y no haber proteínas suficientes que una, acuérdense que las uniones ocludens entre el tejido epitelial, pues también van a estar en los vasos capilares, en las células endoteliales, y entonces si estos no sellan adecuadamente, puede haber pequeñas fugas, puede haber pequeñas rupturas, lo cual se conoce como fragilidad vascular, y eso es lo que nos ocasiona las varices, ¿vale? Y es podría ser contrario, pero mientras hay acumulación de grasa en ciertos tejidos, en el tejido adiposo de muchas regiones tenemos lipólisis. Entonces, la grasa, por ejemplo, de los glúteos, la grasa de los brazos, es convertida en ácidos grasos. El glicerol es convertido en glucosa a partir de gluconeogénesis y muchos de esos ácidos grasos tienden a acumularse en las vísceras, en los cachetes y en la nuca, ¿verdad? Generando una fisionomía muy característica de las personas que tienen exceso de cortisol. El cortisol también genera un aumento de la resorción ósea
por lo tanto, mayor factibilidad de que se genere osteoporosis y una disminución en la absorción de calcio, llevando pues esto a un problema doble, ¿verdad? Aparte, el cortisol genera resistencia a la insulina y esto pues también nos hace más propensos a desarrollar diabetes. Eh, Algo también que ocurre con el exceso de cortisol, particularmente cuando estamos hablando de procesos patológicos, es que cuando el cortisol está en grandes concentraciones, puede actuar también en los receptores, no los glucocorticoides, sino los mineralocorticoides. Para explicárselos de manera más sencilla, cuando el cortisol está en concentraciones muy elevadas, puede emular los efectos del mineralocorticoide más importante que es la aldosterona. Entonces, todos los efectos de la aldosterona también se ven potencializados cuando nosotros tenemos elevaciones en las concentraciones de cortisol, ¿verdad? Entonces, tenemos patologías asociadas al aumento y la disminución del cortisol, donde pues, la más importante se llama síndrome de Cushing. Sin embargo, tenemos también estos mismos efectos, igual no ya en forma de un síndrome, sino de una manera menos obvia en personas que estamos estresados todo el tiempo, ¿verdad? Lo cual implica una gran cantidad de la población, ¿vale? Estos, más muchos otros efectos, pues son característicos del cortisol. Pero como lo vamos a ver desde la perspectiva endocrinológica, pues vamos a ver sus principales alteraciones que básicamente ya representan patologías. Y cuando aumentan las concentraciones de cortisol en la sangre, generalmente ocurre un síndrome que se llama síndrome de Cushing, en el cual, como ya los habíamos visto anteriormente, generalmente el cortisol no solamente tiene los efectos propios del cortisol potencializados, sino que también tienen efecto de metalocorticoides, ¿verdad? Básicamente se va a comportar como si fuera la aldosterona. Y la principal causa del síndrome de Cushing es la iatrogenia, cuando particularmente los médicos ante un tratamiento inflamatorio se exceden de corticosteroides, particularmente dexametasona, pues es cuando inducimos el síndrome de Cushing en personas que su tratamiento antiinflamatorio pues implica el uso de estos agentes antiinflamatorios, ¿verdad? Entonces aquí vemos unas de las características del síndrome de Cushing. Podemos observar las estrías, calvicie, la cara de luna llena, la joroba de búfalo, la osteoporosis, la obesidad troncal, la disminución de la masa muscular en las piernas y también puede ocasionar diabetes mellitus, ¿verdad? Aquí puntan el pie porque pues unas características de la diabetes mellitus es la neuropatía diabética, ¿vale? Ahora, como ustedes podrán observar, pues tiene una anatomía bastante característica, el síndrome de Cushing, ¿vale? Y por otro lado, si tenemos enfermedades asociadas al exceso de cortisol, también tenemos enfermedades asociadas a la disminución de cortisol. Esta enfermedad se llama enfermedad de Addison. Básicamente se caracteriza por la disminución de las concentraciones de cortisol en la sangre. La causa principal es por enfermedades autoinmunes, pero en México es principalmente por tuberculosis. Algunos componentes de la fisiopatología de la tuberculosis también afectan a la glándula suprarrenal y pues esto